plasmática. La membrana plasmática, también llamada membrana celular, se encuentra en todas las células y se separa en el interior de la célula del ambiente exterior. En bacterias y en células de planta hay también una pared celular que se une a la membrana plasmática en la superficie exterior. La membrana plasmática se compone de una bicapa lipídica que es semipermeable. La membrana plasmática regula el transporte de materiales que entran y salen de la célula. ¿Qué proporciona? La membrana plasmática protege a la célula, también proporciona un entorno estable dentro de la célula. Esta membrana tiene varias funciones diferentes. Una de ellas es el transporte de nutrientes dentro de la célula y otra es el transporte de sustancias tóxicas fuera de la célula. La membrana plasmática tiene proteínas que le permiten interactuar con otras células. Estas proteínas pueden ser glicoproteínas, lo que significa que hay azúcar. Y también estas se encuentran fuera de la membrana plasmática, que les permite interactuar con otras células. La membrana celular también brinda soporte celular a otras células. Esto es diferente debido a que hay diferentes tipos de membranas dentro de cada tipo de célula. ¿Qué es el modelo de mosaico fluido? Según el biólogo Seymour Jonathan Singer y el bioquímico Gard Nicholson, es una teoría planteada en 1972, donde dice que gracias a esta membrana, la parte externa de la célula y la interna pueden realizar funciones que no choquen una con otra. Antes se pensaba que estas membranas celulares eran rectas o estáticas, pero estos bioquímicos plantean la idea de que las membranas son desiguales y siempre andan en constante movimiento. Este movimiento fluido lo proporcionan dos lípidos, los fosfolípidos y el colesterol. En la imagen que les vamos a mostrar, a continuación, se puede ver la capa de fosfolípidos que puede producir fluidez en la membrana celular, haciendo pasar a las proteínas de una capa a otra con facilidad. Aquí tengo una imagen de la estructura y función de la membrana celular. Primero tengo la bicapa de fosfolípidos, que es molécula de fosfolípidos organizadas en una bicapa. Tengo el lado externo de la membrana, que es donde hay moléculas de colesterol, el lado interno de la membrana, donde hay cadenas de carbohidratos. Tenemos una proteína intrínseca de la membrana, que viene a ser los glicolípidos, una proteína con un canal iónico de la membrana, que es la región polar hidrofílica de la molécula del fosfolípido. También tengo una glicoproteína, que es la región hidrofóbica de la molécula de fosfolípido. Ahora, las clases de membrana. Por lo general, las membranas se pueden encontrar membranas permeables, impermeables y semipermeables. Las permeables van a permitir el paso del soluto y del disolvente. Las impermeables, por lo general, impiden el paso de ambos, y las semipermeables van a permitir el paso del disolvente, pero van a impedir el paso de determinados solutos. Esto último puede ser debido a diferentes causas, como por ejemplo las membranas tienen pequeños poros que permiten el paso de pequeñas moléculas y no de las que son más grandes. Otras debido a la composición que permiten el paso de sustancias hidrófilas y no de las lipófilas, o inversamente. ¿Qué es la permeabilidad selectiva? La membrana plasmática regula la entrada y la salida de materiales, permitiendo la entrada de algunos y restringiendo el paso de otros. A esta propiedad le llama permeabilidad selectiva. La membrana es permeable cuando permite el paso de una forma u otra, o sea, más fácil o no, de alguna sustancia. La permeabilidad de la membrana va a depender de factores relacionados con las propiedades físico-químicas de las sustancias. Como por ejemplo encontramos las proteínas, que las proteínas van a formar dos tipos de cosas. Los canales proteicos, que algunas proteínas forman canales llenos de agua por donde pueden pasar sustancias polares o cargadas eléctricamente que no atraviesan la capa de los fosfolípidos. Y también tenemos las proteínas transportadoras, que son otro tipo de proteínas que se unen a las sustancias de un lado de la membrana y la llevan al otro lado donde la liberan. En general, estos canales y proteínas transportadoras altamente selectivas van a permitir el paso de una única sustancia. En su composición química de la membrana podemos encontrar tres tipos, que son los lípidos, las proteínas y los glúcidos, lo cual, como tenemos altamente, un 50% serían las proteínas, luego le seguirían los lípidos con un 40% y los glúcidos un 10%. Los lípidos primeramente. Se dice que los lípidos se dividen en fosfolípidos, glucolípidos y también el colesterol. Se dice que son moléculas que presentan carácter anfipático. Se dice que la membrana plasmática no es una estructura estática, que sus componentes tienen posibilidad de moverse, lo que le proporciona cierta fluidez a la membrana. Se dice que el espesor de más o menos de la membrana es de alrededor de 7 nanómetros. Ahora sí, las proteínas. Se dice que las proteínas se pueden dividir en tres
Se dice que eso puede ser integrales, periféricas o ancladas a lípidos. Dice que las integrales están unidas a los lípidos íntimamente y suelen traspasar o atravesar la membrana una o varias veces, por lo que se le confiere también el nombre de proteínas transmembrana. Ahora sí, proteínas periféricas de la membrana. Se dice que se localizan a un lado o otro de la bicapa lipídica y que están unidos débilmente a las cabezas polares de los lípidos de la membrana, o también pueden estar unidos a otras proteínas integrales por enlaces de hidrógeno. Y ahora sí, por último, las proteínas ancladas a los lípidos. Se dice que esas están localizadas fuera de la bicapa de lípidos, pero están unidas medialmente a enlaces covalentes a una molécula lipídica situada dentro de la bicapa. Y por último ya tenemos los glúcidos. Los glúcidos se dividen en dos, en glucolípidos y glucoproteínas, que esto está determinado por a qué se une, como quien se dice. Dice que se sitúan en la superficie externa de las células eucariotas y también contribuyen a la simetría de la membrana. Dice que los glucolípidos, como su nombre mismo lo indica, están unidas a lípidos y las glucoproteínas, en cambio, están unidas a proteínas. Se dice que esta cubierta de glúcidos presenta un carnet de identidad de las células y también esos constituyen el glucocálix. También es llamada glucocálix cubierta celular. Aquí hemos hecho un pequeño mapa conceptual para explicar de una mejor manera, más general. Dice que los lípidos forman la bicapa lipídica, a su vez estos están compuestos, o sea, se dividen en ácidos grasos, glicerofosfolípidos, desfosfolípidos, esteroles, que a su vez le confieren a la membrana las características de fluidez, asimetría y también balsas lipídicas. Cuando decimos balsas lipídicas hablamos de una acumulación de lípidos en las que se retienen las proteínas y esas proteínas están relacionadas con la parte de señalización celular. También se dice que las proteínas forman el mosaico proteico, a su vez ya dijimos en que se dividen proteínas intrínsecas, extrínsecas y también proteínas y lípidos. Y los glúcidos, por último, que forman el glucocálix, que le brindan a la membrana la capacidad de reconocimiento y fijación y también de adhesión. Por último, quizá la bibliografía, y muchas gracias por su atención.